Hola, soy la doctora Mariana Marién Ibarra, responsable del área académica y de investigación de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En esta semana se conmemora el 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. También el 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo y finalmente, el 23 de agosto es el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Es en el marco de este último que se centra nuestro programa, de objetos a sujetos, las poblaciones afrodescendientes en México desde una mirada interseccional, donde platicaremos sobre la importancia de la construcción de sociedades más justas, incluyentes y libres de discriminación y violencia. Esto es Debate desde la Academia. Comenzamos. Para profundizar en este tema, le damos la bienvenida a la doctora Lidia Ernestina Gómez García. Ella es profesora investigadora del Colegio de Historia y de la especialidad y posgrado, especialidad, maestría y doctorado en Género y Estudios Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Es integrante del cuerpo académico 331, Historia de las Prácticas Políticas, Género e Identidad. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, del PRODEP y del Padrón de Investigadores de la UAP. Sus líneas de investigación son los indios durante la monarquía hispánica desde los siglos XVI al XX, en particular las mujeres indígenas. Ella también hace historia de las mujeres letradas y científicas mexicanas de los siglos XVI a XXI, coordina el Seminario Permanente de Náhuatl Luis Reyes García, es integrante del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres, de la Red Columnaria y de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica. Es importante reconocer los procesos históricos sociales a partir de la interseccionalidad, pues son las mujeres quienes pertenecen a los grupos vulnerables quienes llegan a sufrir una doble o triple discriminación por su condición racial, económica o migrante. Pero, ¿de dónde salen estas afirmaciones? Bueno, pues cuando miramos en la larga duración la forma en la que se construye y promueve la diferencia, es que notamos que desde la época novohispana la legislación construyó y promovió que la población negra que llegó o nació en el territorio fuera considerada como un bien material que se compraba, que se intercambiaba, incluso se heredaba. Esto nos lleva entonces a nuestra primera pregunta, doctora. ¿Nos puede usted mencionar cómo es que surge la trata de esclavos en México y cómo vivían las poblaciones estas experiencias de la esclavitud, particularizando en el ámbito femenino? Claro que sí. Antes que nada, me gustaría muchísimo saludar a nuestros auditorios, sobre todo, auditorios porque somos diversos, a nuestros auditorios universitarios, a quienes nos debemos, desde luego, y a quienes siempre es un orgullo poder dirigirse, y también pues a los auditorios en general. Y muchísimas gracias por la invitación en una conmemoración que bien vale la pena no dejar silenciada, no dejarla pasar como un día más o como un evento que solo importa a unos cuantos. La esclavitud, todavía sigue un debate de si había esclavitud, un sistema como conocemos a partir del derecho romano cuando llegan los españoles, de que si había una esclavitud previa a la llegada de los españoles, quiero decir, en el mundo prehispánico. Sabemos que había cautiverios y que esos cautiverios significaban un intercambio de cautivos a partir, sobre todo, de un intercambio de bienes, de servicios, a veces de otros cautivos, y a estos se les ha llamado esclavos. La verdad es que es difícil poder comprender esta categoría en un mundo prehispánico, en donde queda muy claro ya con una definición jurídica de esclavos a la llegada de los españoles.
Estos esclavos venían con los mismos españoles en el momento de la conquista, venían como parte de, pues de las personas que los atendían, llegaron con ellos y otros se fueron generando a partir de lo que se consideraba guerra justa. Es decir, si venía una conquista y se aceptaba sobre todo la cristianización, no había ningún problema, pero si se oponían y no la aceptaban, había el derecho para tomar cautivos y también esclavos, hacerlos esclavos. De tal manera que rápidamente, estamos hablando para 1550, tomando en cuenta que la conquista se consume en 1521, para 1550 ya tenemos al menos dos tipos de esclavos. Los esclavos africanos que llegaban con aquellos que venían de Europa, que claro, no todo el mundo tenía un esclavo, son muy caros, entonces solo unos cuantos podían comprar un esclavo, y los esclavos que se van generando, sobre todo entre la clase y la élite militar española, a partir de estas guerras justas, en particular aquellas que se fueron haciendo hacia el septentrión, hacia San Luis Potosí, Guadalajara, etcétera. Es muy importante hacer esta aclaración porque se considera que los esclavos solo fueron negros. No, en el siglo XVI tuvimos esclavos negros, pero también tuvimos esclavos propiamente indios, y más adelante, pasando los años de ese siglo XVI, vamos también a tener esclavos asiáticos, los que venían de una de los territorios, también parte ya de la monarquía hispánica, que era Filipinas. Entonces allí también había, de ahí viene la China poblana, ¿no? Precisamente estos esclavos indígenas y asiáticos van a generar una sociedad y una red que va a comportarse de manera distinta a pesar de tener una misma definición jurídica, tanto en el mundo de sus relaciones con los españoles como sus relaciones entre ellos mismos. Ellos también van a generar vínculos y relaciones que paulatinamente van a ir conformando núcleos importantes dentro de la sociedad novohispana. Esto es fundamental entenderlo así para comprender que los esclavos no vivían aislados. Los esclavos compartían los espacios públicos en el mercado, en los centros de trabajo, en la vida social. Ellos estaban insertos, tenían derecho jurídico para tener ciertas atribuciones cuando eran, por ejemplo, para sus devociones en particular, o para la participación en las misas, o para la participación en algunos eventos públicos. Entonces, estos esclavos formaron parte, digamos, de la cotidianidad de la vida novohispana, y como tales fueron incidiendo de manera diversa, tanto en la música, como en el arte, como en las actividades culinarias, también en los enormes bailes. Organizaban los domingos estos grandes bailes en el Zócalo que generaban miedo a los españoles, porque eran con estos ritmos, ¿no? de palmas y de tambores, que son pues realmente tienen una evocación hacia los tambores de guerra, ¿no? Y bailaban, los conocemos esos ritmos, ¿no? Bailaban con una gran efusividad, y de repente pues les entraba la emoción, y ya los españoles y otros ya sentían así como que esto se nos va a salir de control en cualquier momento. Lo conocemos porque lo hemos visto ahora a través de documentales, ¿no? Brincan o tienen digamos que movimientos muy efusivos, de mucha fuerza, acompañada pues de estos ritmos, ¿no? tan melódicos y tan acompasados, y esto lo hacían pues en la plaza pública, que no era la que tenemos ahora porque era distinta, pero allí lo hacían, y claro que
delante de todos, pues sí generaba expectativa y a veces un poco de miedo. Entonces podemos decir que su presencia incluso era un tanto transgresora, ¿no? A lo conocido en ese momento en la sociedad, ¿no? Y entonces creo que por eso se generaba pues una serie de condiciones en las cuales se pensaba o se les tenía miedo por el movimiento del cuerpo, porque se reunían, ¿no?, en grupos grandes. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí la participación, por ejemplo, de las mujeres esclavas? Usted ya nos hablaba de la China poblana, que era Catarina de San Juan, que llega por las Filipinas, ¿no? Porque muchas veces, bien dice usted, cuando pensamos en la población esclava, casi siempre pensamos en la población afrodescendiente, pero hay que ampliar nuestras miradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la participación de las mujeres muchas veces se vio relegada por el hecho, además de formar parte de la población esclava, en una doble, lo que ahora diríamos, una doble discriminación, por el hecho no nada más de su condición de raza, sino por su clase social, por su género. Entonces, ¿dónde podríamos ver qué estaban ellas insertas en estas dinámicas? Las mujeres, sobre todo las esclavas negras, quisiera separarlas porque cada una de ellas tuvo ámbitos diversos y más vale mirarlos así en su, digamos, con todos los matices que cada una de ellas tuvo. Las mujeres, en particular las negras, fueron mujeres muy organizadas. Fueron las más organizadas de todas, porque eran capaces de crear vínculos de diversa naturaleza. Nosotros creemos que las negras eran generalmente, estaban en el servicio doméstico. La verdad es que las negras van a ser fundamentales porque estaban en casi todas las actividades económicas, ¿no? Entonces eran lavanderas, eran mujeres que se dedicaban al comercio, tenían una enorme fortaleza también y eso les permitía poder trasladarse largos caminos y entonces sí se dedicaban muchísimo al comercio. Ellas hacían estas transacciones y sobre todo la capacidad que ellas van a tener, la más, para mí, desde mi punto de vista, la más sobresaliente, es que eran capaces de organizar el trabajo. No eran los hombres los que lo organizaban, ellas lo organizaban. Entonces ellas podían decir quién hacía esto, quién hacía el otro, cuándo, a qué hora, sí, ¿no? Y eso permitía a los hombres tener una cierta estabilidad, ¿no? Porque siempre sabían qué tenían que hacer. Estas mujeres son las que van, digamos, marcando el diario acontecer de las actividades que van a tener el resto de los esclavos negros. ¿Dónde lo vemos esto? En Izúcar. En Izúcar tenemos una cantidad de documentos impresionantes y ahí podemos ver cómo estas mujeres se van posicionando cada vez más, al grado que los dueños de hacienda prefieren dirigirse a ellas para que ellas solucionen algunos problemas, ¿no? Y además siempre son mujeres que acompañan mucho con el canto, ellas son muy cantadoras, ¿no? Entonces todo el tiempo acompañan con los cantos y van generando ritmos, los ritmos del trabajo que les permiten cumplir con las labores que se tenían que cumplir, porque desde luego que tienen parámetros, ¿no? Ese parámetro del ritmo. En el caso de las mujeres asiáticas, como ya lo vimos con el caso de Catarina de San Juan, las mujeres asiáticas vienen de una formación distinta, entonces son menos fuertes y casi siempre traen muchísimos conocimientos respecto a hierbas y a otros conocimientos propios de la cultura asiática. Entonces son mujeres, digamos, de otra índole que no se van a manifestar ni se van a organizar de la manera como se organizan las mujeres negras. Las mujeres indias, las pocas que llegaron, porque en el siglo XVI se prohíbe la esclavitud de las indias, las pocas mujeres que llegaron en general se comportaron
de una manera muy parecida a los varones. Entonces es muy difícil, además fue muy poco tiempo, tenemos muy poca información para realmente tener alguna idea. Pero estas mujeres sí fueron transgresoras, en el sentido de que fueron mujeres que rápidamente entienden la lógica y pueden usar o abusar de ellas, ¿no? Tenemos el caso de aquí de Puebla, que siempre lo cuento, así que lamento los que ya me han escuchado esto, pero tenemos una Rita la queretana, que es una mulata que viene de Querétaro, es una negra libre, no es una esclava, fue esclava, pero fue liberta, la libertó su dueño. Que ¿Y cómo se libertaban? Se pagaba la liberación, ¿no? Con un recurso económico. Muchas veces ellos mismos lo podían pagar. Sufragar. Ajá. Y otras veces llegaban a acuerdos con el patrón, que a veces los cumplían y a veces no, con el dueño. Por ejemplo, de que, bueno, está bien, yo voy a trabajar para ti todo esto que tú quieres hasta el momento en que mueras. Y en el momento en que mueras, yo tengo que quedar libre, ¿no? Esos también son acuerdos, o sea, hay una cantidad de acuerdos distintos. Algunos se pagan, otros los pueden libertar, otros, por ejemplo, tenemos casos de mujeres que tienen esposos esclavos y que los liberan, ellas pagan la liberación, o bien cuando ellas mueren dejan un recurso para que ellos puedan ser liberados. Entonces, hay diferentes mecanismos para la liberación, pero sí siempre es un rescate, es decir, un pago, ¿no? Un pago económico en especie, como sea, o un acuerdo de pago, pero sí, y ese es el mecanismo. A veces se hace ante notario y a veces es realmente un acuerdo. ¿Y qué es lo que...? Nos iba a platicar de esta mujer queretana. De la queretana, de Rita la queretana. Esta mujer que era, bueno, su dueño la liberta, ¿no? Y entonces hace que ella se convierta en una mujer, pues, de libre tránsito, pero ella era bastante joven. Después de que les cuente la historia ya podrán comprender por qué la liberó el dueño, el primer dueño, en Querétaro. Llega a la ciudad de Puebla e inicia diferentes actividades asociadas con esas redes que se tejían entre las negras, ¿no? Y una de ellas era muy importante, que eran las lavanderas. Entonces empieza a lavar allí en lo que eran los lavaderos en San Francisco, ahí lavaba ropa ajena, y se iba ganando con eso pues el sustento. En ese momento, siglo XVII, principios del XVIII, todavía estos lavaderos pues eran hoyos dentro del río, ¿no? Entonces se sumergían. Yo quiero creer que esta mujer era una mujer pues guapa y muy bien dotada, porque su historia nos lo va a ir corroborando. Finalmente también logra mejorar y de su oficio, y se va a dedicar a enrollar cigarros, ¿no? A hacer los cigarros. Con el tabaco, que sabemos que en esta época ya es un monopolio de la corona. O sea, la corona es la única que puede producir el tabaco, y entonces digamos que se permite que los particulares ayuden tanto a enrollarlo, a secarlo, etcétera, y a venderlo, pero es un monopolio del rey. Y ella empieza a trabajar en eso y le va súper bien. Después no sabemos cómo, pero se da cuenta que tiene otras virtudes que le producen mejores beneficios. Y desde luego que se va a dedicar a la prostitución, porque era una mujer guapísima. Se va a dedicar a la prostitución al grado de que cuando conocemos el proceso judicial que se inicia contra ella, ella tenía una casa en la 8 Oriente, donde estaban no solamente los grandes hostales, ¿no? De la entrada de los que venían de Veracruz y de los que están en este camino hacia el tránsito de la ciudad de Puebla, sino que también viven allí importantes regidores, ¿no? O sea, vive la élite española. Y entonces ella vive allí en una casa en la 8, cerca de lo que hoy es el convento de Santo Domingo, ¿no? Imagínense,
Estos sitios en Puebla eran como hoy los grandes ¿no? lugares de las élites económicas. Ahí vivía, y lo que ella dice en el documento, en el proceso judicial, es que una mujer le regaló la casa. Entonces nosotros creemos que tenían algún arreglo. Esta mujer, establece allí un prostíbulo, un congal, como le llaman en aquella época. Y cuando ella hace eso, tiene tal éxito, que pues empieza a ser susceptible de malas miradas, pero lo que realmente lleva al proceso judicial es cuando esta mujer, esta negra, mulata, se empieza a vestir de terciopelo y a usar carruaje, pero sobre todo a hacer obras pías, obras menesterosas con los pobres, y eso sí, inadmisible, ¿no? Entonces allí la llevan a un proceso, lamentablemente no conocemos el final del proceso, sabemos dónde estaba la casa porque está en el proceso judicial, pero lo que podemos decir es cómo estas mujeres negras, su prostíbulo era de hombres y mujeres, por cierto, ¿no? Y decían que si llegaban por multitudes ahí, ¿no? Que siempre era un problema. Exitoso. Era exitosísimo. Y lo que con esto quiero decir es que estos esclavos eran hombres y mujeres con muchas capacidades y muchos recursos para usar en su beneficio las limitantes que tenían, ¿no? Y entonces, viendo este sistema, ¿cómo fue que se llegó a la abolición de la esclavitud aquí en México? Claro, hay que entender que para el siglo XVIII este sistema había dejado de ser económicamente relevante. ¿Por qué? Porque se trataba de impulsar nuevas formas, sobre todo de propiedad, y sobre todo meter al mundo del mercado las propiedades y los objetos. Y el gran problema de los esclavos es que no tenían digamos, un mercado tan amplio. Y la esclavitud dejó de tener ese sentido que había tenido en un principio como beneficio, y se trataba de impulsar nuevas formas más liberales en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. No nada más fue aquí, también sucedió en otras partes, en la monarquía. Esta necesidad de cambiar el sistema económico y dejar de depender tanto de esta mano de obra que no se movía y que por lo tanto no cumplía con las expectativas. Recuerden que después de la monarquía, pues el liberalismo lo que promueve es una libertad de propiedad individual, ¿no? Y una fuerte movilidad tanto de bienes como de servicios. Y hay que recordar que los esclavos son un bien. Claro. Y bueno, entonces, si pudiéramos establecer así en pocas palabras, ¿dónde podemos ver actualmente todo ese legado cultural que dejaron estos esclavos que vinieron, y esclavas, ¿no? Que vinieron de distintas partes del mundo o que estaban aquí, ¿no? ¿Dónde los podemos ver? Claro, lo que más sabemos tiene que ver con la música, ¿no? Porque si bien el genoma de los negros se pierde muy rápidamente, es decir, nosotros en Puebla tuvimos una población bastante importante de negros, pero no es posible mirarla en las poblaciones actuales, precisamente porque el genoma se degrada muy rápido. Sin embargo, su legado cultural es importantísimo. Lo tenemos en los ritmos de muchas de nuestra música tradicional. Allí está esos compases que todavía son producto de ese contacto. Lo tenemos en otros elementos culturales, por ejemplo, principalmente a través, si ustedes ven los bailes, por ejemplo, de los negritos, que no tienen que ver con los negritos, pero tienen que ver más bien con este legado que vamos a tener, y se están en todos los pueblos básicamente, se siguen bailando, las canciones, los ritmos, algunos elementos de nuestra cocina, ¿no? Que todavía usamos muchísimas cosas que provienen de ellos, pero principalmente el coco y algunos otros elementos.
Pues muchas gracias, doctora. Ha sido una plática por demás interesante. Así, entonces, hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de la doctora Lidia Gómez. Muchas gracias. Y el día de hoy estuvimos en el stand de bienvenida de la generación 2024 en en CU2. Además, el día de mañana estaremos en la Facultad de Enfermería, quien guste visitarnos para conocer los servicios que ofrece la DIGE, tales como la oferta educativa sobre los talleres a la comunidad universitaria, la recepción y canalización de quejas de violencia de género y discriminación, así como resolver dudas que personalmente les puedan externar al personal de la DIGE. Les invitamos a conocer las actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.wap.mx, en redes sociales a través de Facebook, DIGEWAP, Twitter, @DIGEWAP. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa. Hasta la próxima.